Bueno, invito a los hermanos que abran sus Biblias en el libro de Jueces, el capítulo 2. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al 5. Amén. Cuando esté ahí, conteste con un amén. Y así daremos inicio a la lectura de la palabra. Amén. ¿Están ahí? Dice así en la palabra del Señor. Y el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres, y dije: Jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. Y en cuanto a vosotros, no haréis pacto con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribaréis, pero vosotros no me habéis obedecido. ¿Qué es esto que habéis hecho? Por lo cual también dije: No los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestro costado, y sus dioses serán lazo para vosotros. Y sucedió que cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron a aquel lugar Boquín, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos las gracias, Padre, una vez más, por estar delante de ti, Señor, delante de su palabra. Gracias, Dios, porque el Señor todavía habla con su pueblo, Padre. De la misma manera, Señor, que estamos leyendo estos versículos de tanto tiempo, Señor, de miles de años, Señor, que ya pasó, el Señor hablando con su pueblo, Padre. De la misma manera, el Señor nos habla a nosotros. Y te damos las gracias, Señor, por poder escucharte, sus consejos, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos su palabra delante de nosotros, Padre, para escudriñarla, Padre, y para poder vivir una vida digna delante de ti, Padre. Que estas palabras, Señor, puedan entrar, Señor, en nuestros corazones y cambiar nuestras vidas, Padre. Abrir nuestros ojos y nuestros entendimientos para ser un pueblo que te obedece, un pueblo que te honra, un pueblo que te ama sobre todas las cosas. Te damos gracias, Señor. Gracias por este día, por este privilegio que nosotros tenemos de poder abrir los ojos una vez más y poder escuchar su palabra santa para nosotros, para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, el título del mensaje es El ángel del Señor, porque el ángel del Señor que viene a traer un mensaje al pueblo de Dios. No vamos a estar hablando del ángel del Señor, vamos a estar hablando del mensaje que vino a traer el ángel del Señor, que eso es lo importante para nosotros, el mensaje que viene a traer el ángel del Señor para un pueblo. Y nosotros en el versículo 1 ya nos damos cuenta de una cosa. Dice que el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os conduje a la tierra que había prometido a vuestros padres, y dije: Jamás quebrantaré mi pacto con vosotros. En este primer versículo nosotros damos cuenta de una cosa, de la fidelidad de Dios. Que nosotros, hermanos, tenemos un Dios que es fiel, un Dios que no quebranta sus pactos. Un Dios que cuando dice, cumple su palabra. Un Dios que hace promesas y las cumple. El Señor había dicho a Abraham que había de dar una tierra que fluye leche y miel a su descendencia, y lo hace y lo cumple sus promesas. Dios es todopoderoso para hablar y para cumplir lo que dice. Muy distinto de nosotros, que nosotros muchas veces decimos cosas, ¿verdad? Decimos, prometemos, hacemos promesas en nuestras casas, a nuestras esposas, a nuestros hijos, que no le vamos a hacer esto, que no le vamos a hacer aquello, y pasa una semana, como mucho, y uno ya quebranta su palabra, ya quebranta su promesa. Ya no parece que no hay palabra en las personas. Y nosotros debemos ser personas, hombres y mujeres de palabras. La Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen que ser o sí, sí, o no, no. Nosotros debemos tener palabra, porque Dios es un Dios de palabra, un Dios que no quebranta su pacto,
un Dios que cumple todo lo que dice, no se olvida de nada. Pero en cambio nosotros hablamos muchas cosas y nos olvidamos. A veces es necesario que nuestras esposas nos dicen, ¿no se recuerda que habéis dicho esto? Yo, no, a mí no me recuerda esto, que había dicho esto, que te iba a ayudar en la casa, ¿sabe? No, esto no me recuerdo. Porque uno dice, no, que te voy a ayudar, que te puedo hacer la comida, que te puedo ayudar a limpiar y hacer las cosas, ¿no? De casa. No es ninguna vergüenza para los hombres hacer estas cosas, ¿verdad? Pero hay muchos hombres que no les gusta y dice por quitar de encima a la mujer por un momento. Luego dice, sí, que te voy a ayudar. Y luego no lo hace. Dice, pero no lo hace. Y se olvida. Y es necesario que venga y diga, mira, tú has dicho esto. Has dicho que me iba a ayudar, que iba a cuidarme más, que iba a educar mejor a nuestro hijo, que iba a estar más pendiente de él, que no iba a estar trabajando tanto tiempo. Me habéis dicho esto y las mujeres no olvidan de las cosas. Nosotros sí, las mujeres no, guarda todo en su corazón. Nosotros hablamos por hablar, pero esto está mal. No podemos ser así. Nosotros debemos ser fieles en lo que nosotros decimos. Debemos ser fieles porque nosotros tenemos un Dios que no quebranta su pacto. Nosotros tenemos como ejemplo, no este mundo, hermanos. Nosotros tenemos como ejemplo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que cumple su palabra. Tenemos como Dios al Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. A este tenemos como Dios y nosotros no debemos ser personas que hablan una cosa y hacen otra cosa. El ángel del Señor viene para llamarles la atención. No viene a decir, traer buenas nuevas, no viene a traer buenas noticias, no viene a decir a ellos, ahora vosotros estáis en la tierra prometida, ahora estaré con vosotros porque habéis sido fieles, ¿verdad? No, en el capítulo 1 ya hemos visto la semana pasada que como este pueblo entró y tenía que expulsar a los enemigos o destruirlos por completo, y ellos no expulsaron los enemigos. Llegaron hasta un cierto punto y llegaron y se relajaron en la batalla. Dios había prometido echarlos, destruirlos, pero Dios no iba a hacer esto solo. Dios quería que el pueblo pelease también. Nosotros somos llamados a pelear la buena batalla. Nosotros tenemos que luchar, hermanos. Nosotros no debemos estar esperando que Dios haga todas las cosas. Y el pueblo empezó a luchar, empezó a conquistar, empezó a expulsar los enemigos. Los que no se iban eran destruidos, pero llegó un momento que no siguieron adelante, que no hicieron la voluntad del Señor. Y el ángel del Señor se les aparece. Viene el ángel del Señor diciendo, Dios es fiel. Jamás quebrantaré mi pacto. Yo cumplí la promesa, estáis en la tierra. Pero la voluntad de Dios no es que deje de ser esclavos en Egipto y empiece a ser esclavos en esta tierra. No es esta la voluntad del Señor. Que deje de ser oprimidos en Egipto y ahora empiece a ser oprimidos en la tierra que emana leche y miel, por no haber expulsado los habitantes de esta tierra. No es esta la voluntad del Señor. Pero es esto lo que pasa en los libros de los jueces. Es esto lo que pasa, que más adelante van a ser oprimidos. Más adelante van a ser esclavos otra vez. Hermanos, no era esta la voluntad de Dios, pero el pueblo no ha sido fiel. Dios sí, estaba en la tierra, pero ellos no. La palabra del Señor vino a ellos y les recordó una cosa, jamás quebrantaré mi pacto, pero vosotros, ahora habla a ellos. Primero habla de la fidelidad de Dios para este pueblo. Ahora habla lo que hizo el pueblo. Y si nosotros seguimos leyendo en el versículo 2, dice así, y en cuanto a vosotros, no haréis pacto con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribaréis, pero vosotros no me habéis obedecido. Y mira esta pregunta que nosotros tanto hacemos a nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros hacemos esta pregunta mucho a nuestros hijos. ¿Qué es esto que habéis hecho? ¿Qué es esto que habéis hecho? Vosotros deberían cumplir la voluntad de Dios y no lo habéis cumplido.
vosotros no tienen que hacer pacto con los habitantes de esta tierra. Nada tiene que ver los habitantes de esta tierra con el pueblo del Señor. Es el pueblo de Dios, un pueblo santo, ¿verdad? Un pueblo santo para el Señor. Un pueblo diferente, distinto, que no es como el mundo, que no tiene ídolos, que no tiene dioses extraños. Es un pueblo que obedece a Dios, un pueblo que ofrece sacrificios solamente al Señor. No un pueblo que ofrece a sus hijos a dioses, a demonios. No es un pueblo que practica orgías en el culto. No es un pueblo de esta manera, es un pueblo santo al Señor. Y no tiene que hacer pacto con este pueblo. Sus altares que veis por ahí tienen que ser derribados, destruidos por completo. Pero no habéis hecho esto. Y la gran pregunta, ¿qué habéis hecho? ¿Qué es esto que habéis hecho? ¿Por qué no habéis hecho la voluntad del Señor? Hermanos, el ángel viene a reprender al pueblo. Viene a traer reprensión. Y es algo que a nosotros no nos gusta. Nosotros no nos gusta ser reprendidos. Cuando hacemos algo malo, no nos gusta que nuestros padres vengan y nos digan, ¿por qué habéis hecho esto? No fue esto que te enseñé, no fue lo que te mandé a hacer, ¿verdad? No queremos escuchar reprensiones, queremos hacer nuestra voluntad. Queremos actuar por nuestras propias cuentas, por nuestra propia sabiduría, por nuestro propio entendimiento. Queremos tomar nuestras propias decisiones y debemos aprender que con Dios no es así. Con Dios nosotros debemos hacer su voluntad. Es solamente su voluntad que importa, no la nuestra. La nuestra voluntad no sirve para nada. La nuestra voluntad no es buena, no es agradable, no es perfecta. Puede que aparenta ser muchas veces buena, pero no lo es. Puede que aparenta ser agradable por un momento, pero no lo es. Parece ser perfecta, porque nosotros a veces creemos, somos perfectos, nunca nos equivocamos. No, pero no es perfecta. No es perfecta. Por eso nosotros tenemos la Biblia, que demuestra la voluntad del Señor, que nos enseña la voluntad de Dios para nuestras vidas. Aquí está la voluntad del Señor para nosotros. Es solo leerla, solo escudriñarla, solo alimentarse de ella, solo obedecerla, solo hacer la voluntad del Señor, solo negarnos a nosotros mismos. Porque nosotros leemos la palabra del Señor. ¿Sabe lo que pasa? Leemos y conocemos la voluntad del Señor, pero no nos negamos a nosotros mismos. No nos negamos para ser obedientes. ¿Por qué cuesta? ¿Por qué el pueblo no siguió peleando? ¿Por qué cuesta? Porque no es fácil seguir peleando. No es fácil. Tiene que estar a cada día preparado. Tiene que ser un soldado preparado a cada día de nuestras vidas. A cada día tiene que despertar, peleando, cumpliendo la voluntad del Señor. Y no es fácil. Por eso viene la reprensión del Señor. El ángel del Señor viene. Dice, ¿qué es esto que habéis hecho? Tenía un mandamiento. No hacer pacto con ellos. Los altares debían ser derribados, destruidos por completo. En estos altares se hacen sacrificios a otros dioses. Pero ahora esta tierra es un regalo de Dios para vosotros. Tiene que ser limpiada. Tiene que limpiar esta tierra. Sacar los ídolos. Sacar esta gente idólatra. Sacar, limpiar. Y vivir en esta tierra obedeciendo al Señor. Pero el pueblo no lo ha hecho. No lo ha hecho. ¿Sabe lo que veo? Muchas cosas en las iglesias. La iglesia en general, evangélica, dice ahora somos evangélicos. Y hay un número muy grande de personas que son evangélicas y se dice evangélicas, están en iglesias protestantes, reformadas, pentecostales, hay muchas. Están llenando iglesia, pero no deja sus costumbres mundanos. Llega a las iglesias y no cambian de vida. Llega en la iglesia
y escucha la palabra del Señor, pero son pocos aquellos que cambian de vida. Son pocos aquellos que dejan su antigua manera de vivir. Son pocas las personas. Por eso hay iglesias con mucha gente, pero pocas santificadas. No se santifican al Señor, no busca al Señor primeramente, no ama a Dios sobre todas las cosas, no aborrece el pecado que antes cometía y practicaba, no sigue en el pecado. Y Dios no quiere que vengamos a la iglesia solamente y nos sentamos en una silla años y años de nuestras vidas y no tengamos nuestra vida cambiada. Él quiere que cambiemos de vida. Él quiere, hermanos, que nosotros nos santifiquemos. Él quiere que nosotros derribemos altares de ídolos que pueda haber en nuestros corazones. Hermanos, nosotros venimos de un contexto en que muchos padres tienen sus hijos como ídolos. Y llega a la iglesia y lo mantiene como un ídolo, aún sabiendo que el Señor tiene que ser adorado en primer lugar. Pero por el hijo deja de venir a la iglesia. Por el hijo deja de buscar y honrar a Dios. Por el hijo deja de hacer la voluntad del Señor. No, porque el hijo va en primer lugar. No, el hijo no va en primer lugar. Mi hijo no puede estar en primer lugar. En primer lugar, hay un puesto ya. Y es del Señor. Es del Señor. Todos los altares que puede haber en un corazón, en una casa, en una vida, tienen que ser quitados. No es la esposa lo principal, no es el esposo el principal, no es el trabajo el principal es el Señor, es Dios. Y si uno ama estas cosas más que a Dios, no es el dinero el principal, lo más importante. Hay muchas familias, en muchas casas, en muchos corazones, el dinero reina. Es el dinero, uno se mueve por él. Trabaja horas y horas y horas por tener más dinero. Ni siquiera lo vas a gastar, es solo por tenerlo guardado. Hay mucha gente así. Si no estoy bien, si mi cuenta está con 500 euros. No estoy bien si mi cuenta tiene 5,000, 10,000. Hermanos, vive por él. Es el ídolo y tiene que ser derribado, tiene que ser destruido. Es el Señor que tiene que ocupar nuestros corazones. Es el Señor, hermanos. Es Dios. Nosotros debemos ser un pueblo obedientes al Señor. Si el Señor dijo, sus altares tienen que ser derribados, es lo que debería haber hecho. Pacto con ellos, no, pacto conmigo. ¿Verdad? El Señor había hecho un pacto con ellos, un pacto eterno. No, el pacto con el Señor, no con las naciones, no con esta gente, no con sus dioses, no con ellos, conmigo, con el Señor. El pacto con el Señor. Nosotros buscamos a Dios, no buscamos otra cosa. ¿Y cuánta gente busca socorro en otras cosas? ¿Cuánta gente, hermanos, tiene sus problemas, tiene sus luchas y no busca en el Señor? Pone su confianza en el hombre, pone su confianza en las riquezas, pone su confianza en la mujer, en la esposa, en el esposo, pone la confianza en este mundo caído. Y Dios está ahí. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Fue Él que nos salvó. Él que nos libertó. El Señor está hablando a un pueblo que el ángel deja claro, yo os saqué de la tierra de Egipto. Así empieza. Yo saqué vosotros de ahí. No fueron estas naciones. No fue Moisés. No fue Moisés. Fue Dios. Dios que hace todas las cosas. Por eso viene el ángel del Señor. ¿Qué es esto que habéis hecho? ¿Por qué no fueron obedientes? Ahora en el versículo 3, miren lo que dice. Por lo cual también dije, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán como espinas en vuestros costados, y sus dioses serán lazo para vosotros. Y si sucedió que
cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Cuando escucha malas noticias, cuando escucha que ahora estos dioses, este pueblo que ellos no habían destruido, iba a ser un lazo para ellos. Iba a ser un lazo. El Señor no iba a sacarlos de delante de ellos, iba a estar ahí, iba a ser un lazo para ellos. Entonces el pueblo lloró. Hermanos, nosotros, ¿cuántas veces lloramos delante del Señor? Yo creo que no podemos contar, ¿verdad? Ya no podemos ni contar cuántas veces nosotros llegamos a llorar delante de Dios. ¿Cuántas veces orando en nuestras casas nosotros lloramos delante del Señor? Con dolor en nuestros corazones, o arrepentidos, o porque estamos pasando momentos difíciles, pero lloramos delante del Señor. ¿Y de qué ha servido? Porque muchas veces lloramos un momento y nos levantamos y seguimos nuestra vida como si nada hubiera pasado. No es llorar delante del Señor, es cambiar nuestras vidas. ¿Se puede llorar? Claro que sí. Nosotros debemos llorar en la presencia del Señor, hermanos. Nosotros lloramos, reconocemos nuestros pecados, nuestros fallos. Reconocemos que nuestra impotencia, que nosotros no podemos. Delante de Dios lloramos, clamamos delante de Él. Claro que sí. Pero de nada vale si nos levantamos y seguimos nuestra vida pecaminosa. De nada vale llorar y levantar y seguir adelante. Y no sacar los ídolos que tenemos en nuestras casas, en nuestros corazones. Y no cambiar de vida. Y no dejar la pornografía, no dejar la fornicación. ¿De qué vale llorar de esta manera? Si no nos santificamos. Si no es un arrepentimiento verdadero. ¿De qué vale llorar? El pueblo lloró delante del ángel del Señor, pero no cambió. No cambiaron. No siguió obedeciendo al Señor. No dijeron, vale, nosotros vamos a cambiar. Vamos a hacer la voluntad de Dios. No, solamente lloraron. ¿Por qué? Porque han tenido una mala noticia. Creo que más bien lloraron por tener una mala noticia. De que el Señor no se complacía de ellos. Que habían desobedecido al Señor. Y nuestro dolor, hermanos, es desobedecer a Dios. Es fallar a un Dios santo. Lo que nos lleva a llorar en nuestras casas tiene que ser, he fallado a Dios, he pecado en contra de un Dios santo. No hice su voluntad. Aún sabiendo, no la hice. Eso nos tiene que llevar a llorar delante del Señor. No porque el Señor nos dice que te va a pasar esto. No, que ahora te va a pasar esto, una consecuencia o algo. No es por la consecuencia que uno llora, es por haber fallado a un Dios santo, que no quebranta su pacto jamás. Hermanos, nosotros estamos en una iglesia. Nosotros escuchamos la palabra del Señor. Pero nosotros peleamos, luchamos por cambiar de vida. Nosotros, entre semana, tenemos culto de martes, de jueves, tenemos culto el domingo. Ayer hemos tenido culto de varones. La semana pasada de los jóvenes, de mujeres se hace. Y se enseña la palabra, ¿verdad? Nadie viene en vano a la iglesia. Se escucha la palabra del Señor, la palabra de Dios es predicada. La palabra de Dios es predicada para el pueblo. Pero ¿cuántos atesora esta palabra en sus corazones? ¿Cuántos de nosotros escucha la palabra con atención? ¿Cuántos de nosotros se pone delante de un espejo y dice, la palabra dice esto, yo soy así, tengo que cambiarme? ¿Cuántos escucha la palabra de Dios y la pone por obra? Nosotros sabemos, no somos llamados solamente a escuchar la palabra del Señor. Nosotros somos llamados a obedecer la palabra.
ponerla en práctica. Si yo escucho que tengo que luchar en contra de mi orgullo, es lo que tengo que hacer. Es lo que tengo que hacer. Si yo soy un orgulloso, es lo que tengo que hacer. Luchar en contra de este orgullo. Y llegar delante de Dios y hablarlo. Soy orgulloso, no puedo. Ayúdame. Hermanos, si estás en pecados de fornicación, y nosotros siempre decimos, es un pecado en contra del Señor. Un pecado en contra de uno mismo. Está pecando. Está haciendo lo que no agrada al Señor. Y si escucha esto y está en esto, lo que tiene que hacer, luchar en contra de este pecado. Tiene que luchar, tiene que pelear, tiene que librarse de este pecado, porque eres esclavo de este pecado. Porque si nosotros practicamos un pecado, la Biblia nos enseña que somos esclavos de este pecado. Pero la Biblia también nos enseña que nosotros podemos resistir al mal. Las obras de la carne nosotros no debemos hacer, no debemos practicar, debemos pelear en contra de ellas. El viejo hombre está ahí y debemos matarlo a cada día. Debemos matarlo a cada día. Nuestros deseos tienen que ser sometidos a la voluntad de Dios. No practicarlos. Debemos luchar y debemos pelear. Y si escuchamos esto a cada semana, ¿cómo nosotros debemos vivir? Si nosotros, hermanos, estamos escuchando palabra del Señor, de cómo nosotros debemos vivir, honrar a Dios, alabar a Dios, estar en el culto. Sabemos cómo debemos ser como hermanos, cómo tengo que tratar a un hermano. Sabemos que debemos mirar a un hermano y decir, y tenerlo como mayor que nosotros mismos. Pero miramos al hermano y decimos, este hermano no sirve para nada. Yo soy mejor que él, yo tengo la vida espiritual mejor que él. Él vive en pecado, él vive haciendo estas cosas, mira lo que hace. Vive juzgando al hermano. Vive mirando la vida de los demás y poniendo por encima de los demás. Y debemos tenerlos como superiores a nosotros mismos, demostrando así humildad en Cristo Jesús. La palabra nos enseña cómo nosotros debemos ser, pero nosotros no lo hacemos. Nosotros miramos este pasaje y decimos, ¿cómo es posible, no, que este pueblo pueda haber hecho estas cosas? Dios había hecho promesas, que iba a echar a este pueblo de delante de ellos, que ellos deberían pelear, deberían ir, deberían luchar, deberían destruirlos, y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Y nosotros podemos juzgarlos. No, es un pueblo rebelde, un pueblo desobediente. Es un pueblo que vino desobedeciendo al Señor durante 40 años en el desierto. Es un pueblo de dura cerviz. Si fuera yo, hubiera hecho, ¿verdad? Mentira, porque tampoco lucha en contra de su pecado. Es una mentira, nosotros juzgamos a los demás, pero cuando se trata de nosotros mismos, nosotros no nos escudriñamos lo suficiente para saber que no agrada a Dios en nuestras vidas. ¿Qué hay en nuestros corazones que desagrada al Señor? Hay muchos pecados y cada uno sabe lo que hace. Cada uno sabe lo que hace. Cada uno sabe sus pensamientos como son. Cada uno sabe cuando se va a acostar en qué piensa, en qué medita, cuáles son sus pensamientos. Puede estar meditando en el Señor, en la palabra que habéis leído, en una prédica que habéis escuchado, o puede estar meditando en otras cosas. Cosas que han visto en la calle, personas que te atraen, personas que desean. Puede meditar muchas cosas. En este momento, solo Dios sabe lo que está pasando en esta cabeza, en este corazón. Puede estar al lado de su esposa, pensando en otra mujer. La esposa al lado del esposo, pensando en otro hombre. Dios sabe lo que estás pasando. Nosotros no. Uno está al lado y el otro está pensando, cuando duerma,
lo mato. ¿Cuántos pensamientos hay de este en el mundo? Maquinando el mal en contra de aquel que está a su lado. Hermanos, esto es serio, esto es una verdad. Es una verdad. ¿Qué piensa? ¿En qué medita? ¿Cuál es tu deleite? Cuando estás callado, está pensando en algo, ¿verdad? Cuando estamos hablando con nuestros hermanos, pues estamos hablando palabras, ¿no? Estamos hablando del Señor, estamos dando consejos, nos exhortamos unos a otros, nos aconsejamos. Pero cuando estamos callados, la mente no para, sigue pensando. No puede estar hablando con el hermano, aconsejando al hermano que está parado y dice, este hermano, ¿qué piensa, no? ¿Qué crees de este hermano? Pero tengo que estar aquí, tengo que fingir, tengo que hablar buenas palabras para que veas que soy un creyente en el Señor. Pero este hermano no se va, este hermano está con esto otra vez. ¿Qué pensamientos hay? Hay muchos pensamientos que rondan por nuestra mente que no agrada al Señor. Y uno cree que no, es lo que hago que no agrada al Señor. No, es lo que piensa también. Porque uno está pensando lo que quiere hacer. Uno piensa y medita en aquello que deseas hacer. Debemos echar de nosotros estos pensamientos. Llevar cautivos a Cristo todo malo pensamiento. No permitir que estos pensamientos entren en nuestras vidas. Puede venir malos pensamientos, sí que puede venir. Pero está en nosotros alimentarlos o echarlos fuera. Dice, esto no es posible. Yo no puedo pensar esto de mi hermano. No puedo pensar esto en contra de mi iglesia. No puedo. No es del Señor. No podemos hacer esto. Debemos echar de nosotros todo pecado, todo lo que nos puede apartar del Señor, porque el Señor nos corrige. El Señor viene. Y llega el momento, hermanos, de prestar cuentas al Señor, que todos nosotros pasamos. El Señor no nos deja hacer nuestra voluntad y pecar y ya está. No, Él viene. Él nos castiga. Castiga a aquellos que aman. Disciplina a aquellos que aman. El Señor hace estas cosas. Como un padre que ama a su hijo y hace algo malo, lo disciplina, ¿verdad? Lo pone de castigo, le pega, lo disciplina con vara, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque le odia y simplemente quiere hacer esto. No, porque le ama y quiere que cambie de actitud. Para que sea responsable. Para que no grites. Para que no mienta. Para que sea obediente. Y es lo que el Dios hace con nosotros. Lo mismo Dios hace con nosotros. Y ellos no deberían hacer pacto con los habitantes de esta tierra. Y lo hacen, desobedeciendo así al Señor. Y el ángel es claro. ¿Qué es esto, no? ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué habéis hecho esto? Teniendo la palabra de Dios más clara que el agua, habéis desobedecido. No es que ellos no sabían. Dios venía avisando desde siempre qué tipo de pueblo tendría que ser, cómo debería portarse, qué debería hacer cuando entre en la tierra, expulsarlos, destruirlos, derribar los altares. Nada de ellos sirve, nada de esta gente sirve. Ahora es para el pueblo del Señor. Tiene que habitar el pueblo de Dios ahí. No hay espacio. No hay espacio para otros dioses. Igualmente en nuestras vidas, cuando venimos a los pies de Cristo ya no hay espacio para otras cosas. Es todo de Dios. Nuestra vida es para Él, nuestra casa es para Él. Trabajamos, es gloria a Él. Tenemos salud por Él. Vivimos por Él y para Él. Todo lo que nosotros hacemos es para glorificarlo. Es para exaltar a nuestro Señor. Ahora no pensamos en nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en el mundo, vamos a trabajar y pensamos en nosotros mismos.
No, que reconozca que yo soy capaz, que reconozca que yo hago estas cosas, que yo sé, que yo soy bien capacitado. No, ahora que conocemos a Dios, hacemos todas las cosas para el Señor. Si hago un trabajo en la empresa donde trabajo, hago como si fuera para Dios, con perfección, para glorificar a Dios, no para aparecer, no para aparentar, para decir yo sé hacer las cosas, yo soy el mejor. No es esto, es hacer nuestro mejor. Hacer nuestro mejor. Ya pensamos distinto. Antes todo el dinero que uno puede cobrar para nosotros, para las vacaciones, para nuestra familia, para hacer esto, para comprar cosas. Ahora ya pensamos en la obra de Dios. Ahora ya pensamos en ofrendar en la iglesia. Hay una persona que necesita, pues uno ya piensa en ayudar a una persona necesitada. No es para nosotros. Ahora podemos compartir. No es un corazón egoísta. Ahora es un corazón que comparte lo que tiene, como dice la palabra. Debemos ayudar unos a otros. Antes nos enterábamos de un trabajo. Si no es para mí, no es para nadie. ¿Verdad? No, una persona que necesita, pues, si no me sirve a mí, pues tampoco a él, uno se calla. Ahora no, uno sabe que uno necesita algo, le ayuda. Si no hay un trabajo, hay esto, hay aquello. Hace el bien a las personas. Y no pensando en sí mismo. Debemos cambiar nuestra manera de vivir. Debemos cambiar, debemos ser obedientes al Señor. Amén. Vamos un momento en Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículo del 1 al 4. Dice así: Entonces el Señor dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera el cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Sube a una tierra que mana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, hicieron duelo, y ninguno de ellos se puso sus atavíos. Miren, en este pasaje, en el capítulo 33, en el capítulo 32, ¿qué había hecho el pueblo? El becerro de oro, ¿verdad? Moisés había subido al monte y se quedó ahí con el Señor 40 días. Y cuando vuelve, hay un ídolo en el medio del campamento. Hay un ídolo, hay un becerro de oro. Todo lo que habían traído de oro de Egipto, había hecho un becerro de oro para adorar. Ahí está el becerro de oro. Ahí está el Dios que os habéis sacado de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Ahí está. Y estaba adorando a este Dios, a este ídolo, hecho por manos de hombres. El Señor viene a Moisés. El Señor habla a Moisés. Sube de aquí. El versículo 1. El Señor dijo a Moisés: Anda, sube de aquí, tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. La voluntad de Dios es seguir siendo fiel a sus promesas. Aún en la infidelidad de este pueblo, Dios sigue fiel a su promesa. Tal cual el ángel del Señor dice al pueblo en el libro de Jueces: el Señor no quebranta su pacto. El Señor cumple su promesa. Pero dice: yo no voy, porque si voy en medio de vosotros, los destruyo. Pero enviaré un ángel a la tierra que fluye leche y miel. Yo enviaré el ángel. Entraréis ahí porque hice una promesa y la voy a cumplir. Si yo voy con vosotros, los destruyo, porque es un pueblo de dura cerviz. Y ahí, hermanos, nosotros entendemos una cosa, que nosotros necesitamos un mediador.
No podemos estar delante de Dios, necesitamos a un mediador. Desde este tiempo, el pueblo no puede tratar con Dios directamente, porque es un pueblo de dura servicio, un pueblo que no obedece, un pueblo que escucha la voluntad del Señor, las ordenanzas del Señor, pero hace la suya. Ese es el problema del pueblo, del hombre, de todos nosotros. Escuchamos la voluntad de Dios, escuchamos lo que Dios quiere para nosotros y hacemos la nuestra. Confrontamos al Señor a diario, porque somos un pueblo de dura serviz, un pueblo rebelde, un pueblo que no le gusta obedecer a nadie, ni al jefe, ni en casa, ni a Dios, ni a los pastores, a nosotros mismos. Solamente a nosotros mismos nos gusta obedecer. A mí, yo soy lo que manda y ya está. Si me parece bien orar, oro. Si no me parece bien, no oro. Si me parece bien leer la Biblia en mi casa, lo leo. Si no, no lo leo. Aunque la Biblia nos enseña que nosotros debemos escudriñar la palabra del Señor. ¿Verdad? Es lo que nosotros debemos hacer, escudriñar la palabra del Señor y vivir sumergido en ella. Y nosotros no lo hacemos. Y decidimos y tomamos nuestras decisiones. Dios dice, no se arrodillaréis a dioses y ellos hacen un ídolo. Dios da las ordenanzas y ellos no cumplen, desobedecen. Igual que nosotros, desobedientes igual. El corazón es el mismo. No importa si estamos en el año 2000 o en el año 2. El corazón del hombre es así. Es orgulloso, es soberbio. Quiere obedecer a sí mismo, a su propio consejo. Como yo sé de todas las cosas, no me hace falta ningún consejo, ninguna opinión. No hace falta que medite la Biblia. Yo sé cómo vivir. Por eso hay gente que vive una vida cristiana sin leer la Biblia. Vive una vida cristiana sin oración. La Biblia nos enseña que debemos orar sin cesar. ¿Por qué será? Porque es importante para nosotros, ¿verdad? Debemos orar sin cesar en todo el tiempo. En conjunto con la iglesia, en casa con la familia, en particular cada uno, para tener una relación con el Señor. Tengo que cultivar una oración, yo y Dios, en mi casa. ¿Puedo orar con la iglesia? Claro que sí, es muy bueno. Oro en casa con mi familia, claro que sí, es bueno. Pero y tú y Dios, y yo y Dios, también tengo que hacerlo. Es lo que Jesús nos enseñó. Oraba con sus discípulos, pero muchas veces se apartaba de ellos, iba a estar con el Padre toda la noche y era Jesús. Mira la importancia de la oración. Y nosotros dejamos. Muchas veces dejamos. ¿Por qué? Porque estoy mirando algo más importante en la tele, porque tengo algo más importante en el ordenador, porque pierdo mi tiempo en algo más importante que es el teléfono, porque pierdo mi tiempo en algo más importante que estar para allá, para acá, trabajando hasta tarde. Yo pongo las cosas más importantes por delante, que creo que son más importantes, pero que al final no me edifica. Nada que yo haga que no sea primeramente buscar a Dios sobre todas las cosas y amarlo sobre todas las cosas y poner a Dios en primer lugar, no me va a edificar. Va a ser confusión para mi vida. No voy a tener la guía del Señor. Cuando uno no obedece a Dios, hermanos, está sin dirección. Dios dice, Dios da ordenanzas, y cuando el pueblo no obedece, no tiene dirección. Y es lo que pasa con muchas vidas. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué no está con una vida santificada? ¿Por qué no está con su vida, con su casa, con su familia en la roca, como dice la palabra? ¿Por qué? Porque hay gente que no edifica en la roca, que es Cristo. Hay gente que edifica en la arena. ¿Qué es esto? ¿Edifico en la arena? No, de acuerdo a mi voluntad.
Hago conforme a mi voluntad. Yo creo que educar a mi hijo de esta manera es lo mejor, aunque la Biblia dice que yo tengo que educar así. Tengo que guiar a mi hijo en los caminos del Señor. Tengo que predicarle, tengo que enseñarle, instruirlo en el camino del Señor. Tengo que disciplinarlo, tener la vara. La Biblia me enseña muchas cosas. Yo digo, no, ahora vivimos otros tiempos. El niño no se toca con nada. El niño se habla. Hombre, hablando no se llega a ningún lado muchas veces. ¿Por qué el Señor disciplinaba a su pueblo? ¿Por qué tenía castigo de parte del Señor? Porque solo hablando, el pueblo sigue haciendo su propia voluntad. Es así. ¿Por qué mi casa va a ser destruida? Porque Cristo no está en ella. ¿Por qué casa permanece si Dios no está? ¿Verdad? ¿Por qué matrimonio se deshace? Porque Dios estaba. Yo buscaba al Señor a cada día de mi vida y mi matrimonio se... No, hermano. El matrimonio deshace porque Dios no está. El barco se hunde porque Dios no está. Es simple, es así. Es difícil llegar a esta conclusión porque uno no quiere. No quiere decir, es que voy mal, mi matrimonio se destruyó porque Dios no estaba. Es difícil reconocer esto. Pero es la verdad. Si mi matrimonio se deshace, yo tengo que llegar delante de vosotros y decir, hubo divorcio en mi casa. ¿Sabe por qué, hermanos? No porque el enemigo se levantó contra mí. Si digo esto, estoy diciendo, el enemigo es más fuerte que Dios, ¿verdad? No, si pasó algo en mi casa, es porque yo no busqué a Dios. Es porque Dios no estaba. Por eso pasó. Nuestra casa permanece por un motivo, porque Dios está. Porque Dios está presente. No porque nosotros tenemos la capacidad de llevar adelante una casa, un matrimonio, la educación de nuestros hijos. No porque nosotros somos capaces, es porque estamos a los pies de Cristo a cada día buscando instrucciones. Y lo que Él nos dice, nosotros hacemos. Si Él nos dice, hay que orar, hay que clamar, hay que hacer esto, pues lo hacemos. Si dice, hay que leer la Biblia, pues lo hacemos. Hay que congregar, pues lo hacemos. Hay que pedir consejo a los hermanos sabios, pues lo hacemos. Y se va haciendo todo conforme a la voluntad del Señor. Este matrimonio se fortalece. Esta casa se fortalece. No viene abajo. Es imposible buscar a Dios y la casa venir abajo. No tiene sentido. Es imposible que una casa busque al Señor, lo ponga en primer lugar y que esté todos divididos, uno haciendo una cosa y el otro otra. Es imposible. No, esta casa va adelante. No es posible, no tiene coherencia que uno busque al Señor y su casa y haya divorcio en la casa. No tiene sentido. Dios aborrece el divorcio. Él lo que vas a hacer es restaurar, no destruirlo. El enemigo vino a destruir. Matar, robar y destruir. Pero Cristo no. Vino a traer vida y vida en abundancia. A esto vino. ¿Tú crees que la voluntad de Dios era sacarlos de Egipto, sacarlos de ahí y dejarlos en el desierto? No, una vida abundante. Tanto que la promesa siempre fue esta. Una tierra que fluye leche y miel. Una tierra fértil. Era esa la voluntad del Señor. ¿Y por qué encontraron ahí otra vez siendo esclavos otra vez, siendo esclavizados otra vez? Porque fueron desobedientes. Dios nunca dijo, los voy a sacar de ser esclavo aquí y va a ser esclavo en Canaán. No, los voy a dar libertad. Dios da libertad. Dios nos da la libertad que nosotros necesitamos. Pero nosotros no debemos hacer pacto. No debemos hacer pacto con este mundo. No es la voluntad de Dios. Dios quiere un pueblo separado. No quiere un pueblo que hace pacto con este mundo, que hace la voluntad del mundo, que está en la iglesia y escucha las músicas mundanas, está en la iglesia y sigue las modas de este mundo, está en la iglesia que trae cosas
del mundo a casa, pues eres mundano entonces, ¿verdad? Si hacemos todas estas cosas, somos mundanos. Y Dios quiere separación de este mundo, que vivamos para Él, que seamos distintos, que pisamos nuestros pies en la calle, haya diferencia, que la luz salió a la oscuridad, ¿verdad? No que nosotros seamos luz, no, aquel que está en nosotros brilla. Que cuando nosotros ponemos un pie fuera, la luz está en nosotros. No que seamos la oscuridad como los demás. No que hablemos como los demás, que nos vistamos como los demás, que pensemos como los demás, que ponemos las mismas canciones que los demás, y que nos deleitemos igual que los demás. No, que seamos distintos, porque Dios nos libertó, nos trajo libertad para nuestras vidas. Mira lo que dice el Salmo de número 1. Vamos un momento a Salmo de número 1. Salmo de número 1, versículo del 1 al 5. Dice así: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Mira lo que está hablando. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, que no se mezcla con este mundo. Cuán bienaventurado es este hombre. ¿Por qué el pueblo no fue bienaventurado? Porque hizo pacto con el pueblo de la tierra. No derribó sus altares, estaba con ellos, se complacía con ellos. Pero cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Dice, no, los impíos están haciendo estas cosas. Nosotros no, nosotros obedecemos al Señor. Nosotros tenemos un Dios. Los impíos están hablando de los demás, hablando mal de los demás. No, nosotros no. Nosotros no somos iguales. Nosotros si tenemos que decir algo a una persona, no vamos a hablar a los demás. No, vamos a hablar a la persona porque queremos su bien. No estamos aquí para hablar de los demás. No, si vemos algo, si vemos un pecado, si vemos una cosa que no está bien en la vida de un hermano, nuestro deber no es hablar a los demás, no es hablar al hermano, porque quiero su bien. Quiero su bien. No anda en el consejo de los impíos, dice, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Dónde está su deleite? En la ley del Señor. En la ley del Señor. No estoy con los escarnecedores, no me siento con ellos para ser igual que ellos. ¿Verdad? Uno dice, no, que no podemos juntar con las personas del mundo. Hombre, si uno trabaja con las personas del mundo, ¿verdad? Y muchas veces se va a comer juntos. En la hora de la comida, van a comer juntos. ¿Y qué tiene que hacer? No, hablar lo mismo que ellos hablan. No, tú tienes que ser luz ahí. No significa que, no, vosotros en esta mesa y yo que soy creyente en esta mesa. No es esto. No, nosotros en una misma mesa y cuando empiece a hablar mal, yo no hablo mal. Yo puedo decir, esto no está bien. ¿Verdad? Yo puedo ser distinto. No tengo que ser igual que ellos. Si ellos miran mujeres, yo no puedo hacer lo mismo. ¿Verdad? Yo tengo personas con que trabajo, hermanos, que no son creyentes. Personas que antes hablaban muy mal, pero que cambiaron su actitud. Que cambiaron su actitud. Que además tienen respeto. No viene a la iglesia, pero yo no cambio a nadie. No soy yo que cambio, yo hablo del Señor. Yo dejo claro que creo en Dios. Yo dejo claro que no puedo estar mirando mujeres como ellos hacen. Yo dejo claro que no puedo hablar lo mismo que hace, las palabrotas que hace. Digo, estas cosas no pueden ser. Yo tengo que ser distinto. Yo tengo que demostrar quién soy, quién es mi Dios.
No, no dejarlos ahí, yo me siento aquí en esta mesa, vosotros habláis esto y yo estoy aquí solo. No es ser distinto, es ser distinto. Y que ellos se cambien, y que ellos sean más parecidos a mí y no yo parecido a ellos. Es lo que dice la palabra y luego vamos a leer. Dice que en la ley del Señor medita de día y de noche. Hermanos, hay una diferencia de una persona que no anda en el consejo de los impíos, dice, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. ¿Sabe por qué? Porque no tiene tiempo. No tiene tiempo, ¿por qué? Sino que en la ley del Señor está su deleite. Su deleite está en la ley del Señor. No tiene tiempo para estas cosas. Está entretenido con el Señor. Está con el Señor. Dice, en su ley medita de día y de noche. ¿Qué persona que medita en la ley del Señor de día y de noche? Y que en la ley del Señor está su deleite, que va a estar hablando mal de los demás. No puede ser, ¿verdad? No es posible que una persona pase horas orando, leyendo la palabra, meditando en ella, y que se levante un día y que va a hablar mal de los demás. No es posible. No, esta persona es distinta. No, que no tiene tiempo. Que no tiene tiempo para estas cosas. Su deleite es tanto en la ley del Señor, que se empapa de la palabra del Señor, que está lleno de la palabra de Dios, que no tiene tiempo para estar mirando a los demás y juzgando la vida de los demás, y hablando mal de los demás, y mirando mujeres por la calle, y haciendo chismes, y haciendo cosas indebidas. No tiene tiempo. Está lleno del Señor. ¿Cómo que va a tener tiempo para estas cosas? ¿Cómo que va a tener tiempo para detenerse en la mesa de los escarnecedores y hacer lo mismo que ellos? Está lleno de Dios. Está lleno de Dios. No puede ser. Versículo 3 dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Dice, no así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hermanos, ¿se quiere ser bienaventurado? Todos queremos ser bienaventurados, ¿verdad? Es una pregunta sin sentido. Claro que todos nosotros queremos ser bienaventurados. Y la Biblia nos enseña. Si quieres ser bienaventurado, mira el Salmo 1. Está ahí. Medita en la ley del Señor. Medita en ella de día y de noche. No hace lo que hace el mundo. Es el mismo mandamiento que hizo el Señor. Que vino a hacer el ángel. Él no hace pacto con ellos. Están haciendo pacto con ellos. Nosotros no debemos hacer pacto con estas personas. No debemos hacer lo mismo que ellos. Escuchar lo mismo que ellos, hablar lo mismo que ellos, ser parecido a ellos. No, debemos ser parecidos a Cristo. Parecidos a Cristo. Y para ser parecidos a Cristo, tengo que meditar en la ley del Señor. De día y de noche. Mi deleite tiene que estar ahí. No en las cosas de este mundo. Vamos a Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15, versículo 10 al 21. Dice así: Ay de mí, madre mía, porque me diste a luz, como hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. No he prestado, ni me han prestado, y todos me maldicen. El Señor dijo, ciertamente te libraré para bien. Ciertamente haré que el enemigo te haga súplica en tiempo de calamidad y en tiempo de angustia. ¿Puede alguno destrozar el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas y tus tesoros entregaré al saqueo, sin costo alguno, por todos tus pecados en todas tus fronteras,
y haré que tus enemigos te lleven a una tierra que no conoces, porque un fuego se ha encendido en mi ira, que sobre vosotros arderá. Tú que lo sabes. Oh Señor, acuérdate de mí, atiéndeme y véngame de mis perseguidores, conforme a tu paciencia. No dejes que sea yo arrebatado. Sabes que por ti sufro oprobio. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. No me senté en la asamblea de los que se divierten, ni me regocijé a causa de tu mano. Solitario me senté, porque de indignación me llenaste. ¿Por qué es mi dolor perpetuo y mi herida incurable que rehúsa sanar? Serás en verdad para mí como corriente engañosa, como aguas en las que no se puede confiar. Entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Y te pondré para este pueblo por muralla de bronce inexpugnable. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy yo para salvarte y librarte, declara el Señor. Te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la garra de los violentos. Mira esta palabra que el Señor está hablando a Jeremías. Jeremías se está quejando. En un cierto modo se está quejando, porque tenía promesas del Señor, ¿verdad? Jeremías tenía promesas del Señor, que el Señor iba a estar con ellos, estar con él como un poderoso gigante. Pero el pueblo estaba oprimiendo a Jeremías, porque Jeremías tenía palabras que no eran buenas para el pueblo. Era de cautividad, era de ser llevados cautivos. No eran palabras buenas. Y el pueblo, ¿qué hacía contra Jeremías? Le perseguía, le ponía cautivo en la cisterna. Perseguía a Jeremías y Jeremías está se quejando al Señor. Dice: ¿serás para mí como una corriente engañosa en que no se puede confiar? Jeremías estaba perdiendo la confianza en el Señor. Y el Señor llama la atención a Jeremías. El Señor dice a Jeremías de esta manera, el versículo 19, el Señor habla a Jeremías. Ahora es el Señor que va a hablar a Jeremías. Dice: si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás. Pero es necesario una cosa, dice: si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Jeremías se estaba saliendo de los caminos del Señor y ni siquiera se estaba dando cuenta de esto. Jeremías estaba quejando en contra del Señor y el Señor le está hablando una cosa: Jeremías, si vuelves, yo te restauraré. Yo te restauraré. ¿Sabe que lo que es importante? Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Dice que se vuelvan ellos a ti, pero que tú no te vuelvas a ellos. Es lo que está hablando el Señor. Nosotros debemos estar firmes en el Señor. Si alguien tiene que convertirse, que sea ellos a ti. Que ellos sean igual que tú, no tú igual que ellos. Hermanos, nosotros venimos a la iglesia. Nosotros debemos ser parecidos a Cristo. Parecidos a Cristo. Y si estamos y tenemos contacto con personas del mundo, que si ellos sean más parecidos a nosotros y no nosotros a ellos. Que ellos se conviertan a nosotros, no nosotros a ellos. Pero en este tiempo en que nosotros estamos viviendo, hay muchos creyentes que se convierten al mundo, que hacen la voluntad del mundo. Muchas personas que se dicen, no, que se unen en yugo desigual. Dicen: no, que me casaré, que voy a buscar matrimonio fuera. Y se convierte al mundano, y el mundano nunca viene a la iglesia. Que hace las cosas al revés. Y el Señor está llamando la atención a Jeremías. Y Jeremías tenía palabra del Señor para el pueblo.
El Señor había hecho promesas a Jeremías y Jeremías se encuentra quejándose. Dice, ¿por qué me está pasando todo esto? Tenía promesas. El Señor me dijo que me iba a sostener, que me iba a salvar. Pero ¿por qué está pasando estas cosas? Y el Señor es claro con Jeremías. Dice, si vuelves. Dice, mire que Jeremías, ¿dónde estaba? Jeremías como estaba perdido, ¿verdad? El Señor está diciendo, si vuelves, yo te restauro. Es que el Señor hace con su pueblo. Si vuelves, es restaurado. Si vuelves, te restauraré. Y si apartas lo precioso de lo vil, será mi portavoz. Te voy a continuar utilizando. Yo seré tu protector. Yo te protegeré. Pero si vuelves, yo te restauro. Es que el Señor nos está hablando. No te juntes con los demás. No te conviertas con los demás. Que los demás te conviertan a ti, a tu conducta intachable, ¿verdad? En Cristo Jesús. No que nosotros dejemos los mandamientos del Señor y hagamos la voluntad del mundo. Porque si no, seremos un mundano más. Que ellos se conviertan, que ellos sean más parecidos a nosotros en la manera de hablar, en la manera de actuar. Ah, que no es cristiano, porque da igual. El Señor es que hace la obra. Mi intención, hermanos, es hablar de Cristo. Y que ellos sean más parecidos a mí. Pero tengo que ser, hermanos, de buena conducta. No puedo ser de cualquier manera. No puedo ser un mal hablado. No puedo ser igual que ellos. Y ahora para terminar, vamos a leer dos pasajes rápidos. 2 Corintios. Capítulo 6. Versículo 13 al 18. Dice así: ahora bien, en igual reciprocidad, os hablo como a niños. Vosotros también abrid de par en par vuestro corazón. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, nosotros como leemos esta palabra, nosotros entendemos lo que Dios quería de su pueblo. Que ellos no se mezclasen, que no hiciera pacto, porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Nada tiene que ver un creyente con un incrédulo. Nada tiene que ver estas cosas. Y Dios es claro, salid de en medio de ellos, apartaos. Hay que estar separados de este mundo. Es que no puede decir soy creyente y estar junto con el mundo haciendo lo mismo. No puede hacer pacto con ellos. No puede deleitarse en sus canciones, en lo que hablan. No puede pasar esto. No puede, hermanos. No podemos. No podemos hacer igual que el mundo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre nosotros y este mundo? Si nosotros hacemos igual. Ninguna. Pero el Señor es claro. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y después de esto, dice, y yo os recibiré. Mientras estáis haciendo lo mismo, no seremos recibidos por el Señor. Mientras hagamos lo mismo, no vamos a tener a Dios como Padre. Haz esto, y yo os recibiré como hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es lo que nosotros debemos hacer. Es lo que el pueblo debería haber hecho. Haber destruido las naciones, sacado de en medio
de esta tierra que Dios había regalado a ellos y solamente vivir ellos y para el Señor. Y no lo hicieron. Ahora, para terminar, Romanos capítulo 8. Y ya lo terminamos con esto. Versículo 31 al 34, que dice así: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Hermanos, nosotros necesitamos a Cristo, que está a la diestra de Dios y dice que intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Basta nosotros poner nuestra confianza en Él. ¿Queremos ser bienaventurados? Pues apartemos de este mundo. Apartemos. Como Jeremías, apartar el precioso de lo vil. Hermanos, nosotros debemos ser un pueblo distinto, apartado del mal y vivir para Cristo, para el Señor. Cosa que el pueblo no lo hizo. Ha hecho pacto con el pueblo de la tierra. Y nosotros somos llamados a lo mismo, a no hacer pacto con ellos, a nos apartar de ellos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias una vez más, Señor, por su amor y su misericordia. Que nosotros podamos entender, Señor, sus palabras. Que nosotros, Padre, podemos ser y practicar el Salmo 1, Padre. Deleitarnos en su palabra, Señor, y meditar en ella de día y de noche, y ser más parecidos a Cristo, Padre. Que apartemos lo que es lo precioso de lo vil, para que el Señor nos reciba. Que nos volvamos a Dios, para que Él nos reciba y nos restaure. Que buscamos a nuestro Señor, que buscamos a Cristo, aquel que está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Tú eres nuestra esperanza, Señor. No somos nosotros, no es lo que nosotros hacemos, no es por nuestras obras, por nuestras manos, no es por nosotros, es por ti, por su sacrificio en aquella cruz. Como dice la palabra, Cristo fue el que fue sacrificado por causa de nuestros pecados. Es Él que justifica, es Él que nos libra de la justicia de Dios sobre nosotros, que debería caer sobre nosotros, la ira de Dios y su justicia. Pero está sobre Cristo. Cristo es el que nos libra. En Él ponemos nuestra esperanza, Padre. Ayuda a su pueblo a andar en sus caminos, Padre, y a deleitarse en sus mandamientos. Abra nuestros ojos, nuestros entendimientos, que su palabra, Señor, se arraigue en nuestros corazones, Padre. Que salgamos de aquí y las ponemos por obra, Padre. Que seamos obedientes, no oyentes solamente. Que practiquemos su palabra en nuestras vidas, Padre, en nuestro diario vivir. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.